Hola, buenas tardes. Empezamos hoy con una nueva sección de entrevistas a personas que ocupan puestos relacionados de una u otra manera con la oncología. Y en nuestro caso, como ya sabéis, con el tema de la oncología mamaria. Hoy tenemos como invitada a una gran profesional. Hablamos de la doctora Alba Catalá Gonzalo. Es dermatóloga en el Centro Tecnon y también está en el Hospital Plató en Barcelona. Se formó en la residencia del Hospital de Sant Pau y ya lleva 8 años ejerciendo como especialista. Estrenando esta sección quería empezar con la doctora Catalá porque ella ha estado muy presente y acompañándome durante todo mi tratamiento en todas las afecciones que han ido surgiendo en cada momento, y la verdad que además le agradezco muchísimo la forma clara y sencilla con la que me iba explicando lo que sucedía, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, etcétera. Por tanto, para mí es importante empezar esta sección y también empezarla junto con ella. Todos sabemos además que durante el cáncer es un mundo de respuestas abiertas, hay poca concreción y justamente la doctora Catalá fue tan concreta, tan precisa en todos sus mensajes que me dio una seguridad increíble. Y se lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias de corazón, Alba. Si no te importa, te llamaré por tu nombre, que es más habitual. Eh, Claro que sí, Sandra. Muchas gracias. Y nada, empezamos con ella. Hoy queríamos hablar del cáncer de mama desde la dermatología. Entonces, comentarte o preguntarte sobre todo si hay al igual que hay un incremento en casos de cáncer de mama recientemente, que no es un cáncer que vaya en retroceso, sino todo lo contrario, si en la consulta de dermatología es más habitual también empezar a ver pacientes que vienen al principio del tratamiento con inseguridades, con preguntas, con qué me pasará, etcétera, etcétera. Bueno, primero, Sandra, quería agradecerte tu interés y tu cariño. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y voy a intentar aportar mi granito de arena pues, al conocimiento para que las pacientes que puedan tener alguna duda pues puedan resolverlas y si no, pues que sepan que siempre hay profesionales que las puedan ayudar, ¿no? Ujú. Como bien dices, pues sí, está habiendo un incremento en el diagnóstico de casos de neoplasia de mama y, en efecto, pues cada vez vemos más casos en la consulta. La verdad es que la mayoría de los pacientes que a mí me vienen a consultar por problemas asociados a nivel cutáneo en relación al tratamiento por su cáncer suelen ser pacientes que yo ya llevo por otras razones y que tienen algún efecto secundario y entonces pues me consultan porque ya me conocen y ya tienen confianza conmigo, ¿no? Ujú. Pero un mensaje que quiero dar es ese, que aunque no tengáis un dermatólogo de confianza porque no lo hayáis necesitado nunca, si durante vuestro proceso de tratamiento os tenéis algún problema cutáneo, algún efecto secundario asociado al tratamiento, que ahora veremos qué tipos de tratamiento hay, Ujú. pues os animo a que vayáis al especialista porque él pues, os va a poder aportar con su conocimiento y una serie de, eso os explicará qué tenéis que hacer, qué tratamiento debéis hacer, qué consejos os van a ir bien y qué cosas no os van a ayudar, ¿no? Correcto. Ujú. Entonces, pues eso. Ujú. Sí, porque sinceramente, por ejemplo, claro, la persona que empieza con un cáncer, que además, como siempre comentamos, es una enfermedad tan estigmatizada, ¿no? Y que la gente evita mirarlo, si alguien habla del tema también es como que, uy, mejor no quiero saberlo porque es como, si no lo sé, no me pasa, ¿no? Pero verdaderamente cuando pasa te das cuenta de que falta muchísima información, ¿no? Y, por ejemplo, desde mi visión como paciente, sí que encontré que desde los sitios donde te detectan el cáncer, desde los médicos especialistas, hay quizá poca derivación, ¿no? a otros especialistas en casos tan importantes, creo yo, como el dermatólogo, ¿no? Porque cualquier tratamiento que se utiliza en el tratamiento del cáncer de mama tiene en todos los casos efectos en la piel, en todos, en todos. Entonces, es importante, ¿verdad?, de tener un tándem, una coalición entre
los oncólogos, los radiólogos, etcétera, junto con los dermatólogos? Sí, sí, es verdad. Realmente podemos dividir los tratamientos para el cáncer de mama en 4 grandes grupos. Uno serían las quimioterapias clásicas, que estos sobre todo a nivel cutáneo tienen una alteración en la barrera cutánea. La piel es como una barrera protectora y esas quimioterapias van a alterar esa barrera protectora, van a hacerla más sensible a la luz del sol, entonces porque son fármacos fotosensibilizantes y será muy importante que tengamos que protegernos del sol. Luego también pueden afectar con algunas quimios, no todas, y eso sí que el oncólogo os tendrá que informar de si vuestra quimioterapia está asociada o no a la pérdida de cabello y también la alteración en las uñas. Entonces, estos son los 4 efectos secundarios más importantes de las quimioterapias clásicas. Luego tenemos, por otra parte, la radioterapia. Ahí sí que como uno de los efectos secundarios principales es a nivel cutáneo, normalmente el radioterapeuta o la enfermera asociada a la radioterapia ya os suele aconsejar una serie de productos para prevenir la radiodermitis y para tratarla en el caso de que aparezca. Pero si no es así, que es lo habitual, pues siempre podéis acudir a un dermatólogo. Luego tenemos la hormonoterapia, que se prescribe en muchos de los casos de cáncer de mama, que puede producir una menopausia precoz y ya que la menopausia tiene unas consecuencias a nivel cutáneo y mucoso, de sequedad de piel, alteración de la mucosa vaginal, alteración en el cabello, alopecia, pues todo eso también podemos ayudar nosotros como dermatólogos a dar algún tratamiento para mejorarlo y reforzar esas alteraciones. Y por último, los tratamientos más novedosos son las terapias monoclonales o las terapias dirigidas, que son terapias que no tienen tantos efectos secundarios sistémicos, pues de cansancio, alteraciones en la sangre, como es anemia, pérdida de glóbulos blancos, etcétera, se tolera mucho mejor, pero por otra parte tienen algunos efectos secundarios que son muy específicos y que en la piel pues, se dan muy frecuentemente, como pueden ser erupciones tipo acné, alteraciones en la barrera de la piel, también hacen la piel muy, muy, muy seca. Bueno, pues que todo esto, afortunadamente, como nosotros sabemos que cada fármaco o cada tratamiento tiene sus efectos secundarios, si antes de empezar el tratamiento el paciente acude a nuestra consulta, nosotros ya le podemos orientar y explicarle, pues mira, tú vas a empezar ese tratamiento te va a dar estos efectos secundarios, aquí, aquí y aquí. Para cada efecto secundario yo te recomiendo que uses este producto, este otro producto, estas vitaminas, lo que sea, ¿no? Para cada caso pues, daremos unas indicaciones. Y pienso que es útil acudir al especialista antes de empezar la terapia, durante el proceso por si hay algún efecto secundario que aparece nuevo y luego al final, aunque paremos la quimio o paremos la radio, pues el paciente va a continuar haciendo hormonoterapia o pueden haber algunos efectos secundarios que puedan persistir más tiempo y que necesiten también un seguimiento y un control por parte del dermatólogo. Exacto. Has comentado en todos estos efectos, por ejemplo, del tema de la alopecia, ¿no? Que es, como tú has dicho también, depende de qué tipos de medicamentos en el tratamiento de la quimioterapia, la caída del pelo tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Claro, en el caso de la mujer es un tema más visible, ¿no? Y ¿hay avances o hay sabes si hay algún avance en cuanto a que algún procedimiento o que se esté mirando de que esto no suceda en la misma forma, etcétera, etcétera? Sí que es verdad. A ver, el tema de la alopecia es una de las cosas que afecta más porque, al igual que pasa con otros efectos secundarios en la piel, pero especialmente en el caso de la alopecia, es una cosa muy visual que todo el mundo que se cruza contigo se da cuenta y entonces es muy estigmatizante, ¿no? Entonces hay pacientes que lo llevan muy bien porque son muy fuertes, pero hay otros pues que lo llevan peor y eso es totalmente comprensible y entendible porque nos pasaría a todos, ¿no? Entonces,
también es importante pues, que haya un soporte a nivel emocional. Y por nuestra parte, tenemos que explicar qué tipo de alopecia va a presentar el paciente, porque eso va a depender un poco de las quimioterapias que reciba o de los tratamientos que reciba, y porque no todo el mundo va a perder el pelo de forma generalizada, a veces simplemente se les pone el cabello un poquito más, como más estropajo, como menos, a veces no se cae completamente, pero que eso también se puede tratar. Vale. Por lo que se refiere a la prevención de la pérdida de cabello que me comentabas, pues sí, se están haciendo estudios de enfriamiento del cuero cutáneo. Para explicarlo de forma sencilla, durante la infusión de quimioterapia, ¿vale? Esa quimioterapia llega a los vasos sanguíneos que irrigan los folículos pilosos. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha visto que si se enfría ese cuero cabelludo, se produce una vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se hacen más pequeños, de manera que esa quimioterapia que es tóxica para el folículo llega en menos cantidad y los folículos pilosos se dañan menos. Entonces eso puede prevenir o puede disminuir la caída del cabello durante la quimio. El problema es que, bueno, esto se está estudiando, ¿vale? Pero a día de hoy no hay una pauta clara de enfriamiento del cuero cabelludo y por eso no se ha generalizado a todos los hospitales, pero sí que quiero explicar pues, que se está intentando prevenir la pérdida de cabello asociada a algunas quimioterapias como las que se dan para el cáncer de mama, porque se sabe que es algo que realmente afecta mucho a los pacientes. Muy bien, porque también sabemos, por ejemplo, otro tipo de efectos así más precisos, el tema de las uñas, ¿no? Las uñas de las manos y las uñas de los pies, ¿no? O sea, el cambio de color, las grietas, el dolor, ¿vale? Incluso en algunos casos habíamos hablado juntamente contigo de las infecciones que llegan incluso a producirse, ¿no? en el tema de las uñas. Realmente hay muy pocas quimioterapias que produzcan efectos secundarios a nivel de uñas, pero de las que se dan para el cáncer de mama, la gran mayoría sí que producen efectos secundarios en las uñas. Por eso muchas de las mujeres que hacen tratamiento para el cáncer de mama tienen efectos secundarios en las uñas. Y lejos de ser una cosa simplemente cosmética, realmente afecta mucho la calidad de vida porque se producen fisuras, se producen grietas, se producen uñas encarnadas. Entonces, ya si alguien alguna vez ha tenido una uña encarnada, sabe lo doloroso que es, pues imaginaos tener en múltiples dedos a la vez y en la mano y en los pies a la vez. Pues eso realmente es algo muy doloroso, muy molesto, que puede llegar a afectar muchísimo la calidad de vida del paciente y que eso pues igual no se puede prevenir al 100%, pero sí que se puede mejorar y pues, se puede conseguir que el grado de afectación ungueal no sea tan importante. Como siempre, pues lo que decíamos, ¿no? Que es importante que uno consulte enseguida que tenga un efecto secundario, porque muchas de las pacientes les pasa que cuando llegan al oncólogo tienen tantas dudas, tantas preguntas que hacerle en relación al cáncer, que les sabe hasta mal preguntar por los efectos secundarios que están teniendo y eso se entiende, pero que no tienen que tener miedo, porque si el oncólogo no sabe responder sus dudas, pues habrá otro especialista que lo haga. Entonces, sobre todo que no se queden con la sensación de me está pasando esto, tengo que pasar por este sufrimiento porque me tengo que curar del cáncer, pero y no pasa nada, ¿no? Pues esto se puede mejorar, se puede resolver, se puede intentar curar. Cuánta razón tienes, porque sinceramente es de las cosas que emocionalmente más duelen, ¿no? Piensas, me están salvando la vida, ¿qué voy a decirles yo? Porque me han salido granitos en la cara por el tratamiento de esta nueva quimio, ¿vale? Que es lo que me sucedió a mí, por ejemplo, cuando pasamos de la primera quimio roja a la siguiente, me acuerdo, ¿te acuerdas? Que me salieron todo como de granitos y de golpe es sin pelo, hinchada por la cortisona, con granitos y dices, acné a mi edad y en medio del tratamiento, y parece como que al oncólogo no le vas a decir esto, ¿no? Pero sí que es cierto que
que bueno, pues si no es el oncólogo, está el dermatólogo y evidentemente que en 2 días tuve el problema solucionado, gracias a los consejos que Alba, que la doctora Catalá, me dio. Y claro, ya no es el que te duelan quizá 3 dedos de la mano, es el conjunto de todo, ¿no? Es los 3 dedos de la mano, la piel mal, hinchazones, te pica la piel, no tienes el cabello, etcétera, etcétera. Y todo esto es un conjunto de muchas cosas que desmejoran, ¿no?, la calidad de vida, que es lo que comentábamos, ¿no?, la calidad de vida de las pacientes, ¿no?, de intentar pasar, que además es largo el proceso, como mejor se pueda, ¿no? Entonces, sí que es cierto que doy fe y además recalco muchísimo el que no se tiene por qué pasar dolor o pasar experiencias negativas cuando hay otros doctores especialistas que pueden ayudar, ¿no?, durante el tratamiento. Entonces, ahora un poquito, para poderles decir un poco a las mujeres y a los hombres que nos están viendo, ¿qué sería un previo? O sea, ¿qué se le recomendaría a una persona que viniera y te dijera, pues mira, me acaban de detectar un cáncer de mama, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? Vale, lo más importante es entender que cualquiera de los tratamientos que le prescriban va a alterar esa barrera protectora cutánea, ¿vale? Ujú, Entonces, es muy importante empezar a usar unos jabones que se llaman Sindex, que ujú, son geles sin jabón, ¿vale? Que eso va a preservar esa barrera cutánea y nos va a ayudar a que la barrera se altere lo menos posible cuando nosotros nos duchemos, nos lavemos las manos, etcétera. ujú, Eso por lo que respecta a la higiene, por lo que respecta a la hidratación, será muy importante usar emolientes, ¿vale? Entonces, muchas veces usamos unos emolientes parecidos a los que usamos a los pacientes que tienen dermatitis atópica, porque al igual que los pacientes oncológicos también tienen alterada la barrera cutánea. Hay ujú, muchos en el mercado, pero una cosa que podéis hacer es ir al farmacéutico. El farmacéutico os va a aconsejar ujú. qué producto es más adecuado para vosotros, ¿vale? Porque hay muchas líneas y ahora no voy a entrar en En las marcas, marcas, pero sí. que sepáis que en general los productos que se prescriben para los pacientes atópicos sirven también para los pacientes oncológicos. Ujú, Un apunte que sí que quiero dar es que el mercado del paciente oncológico, ujú, en el que se han fijado muchas marcas, ujú, ha hecho que en la última década se hayan introducido muchísimos productos especiales para el paciente oncológico. Y muchos son muy caros ujú, y una crema de 70 euros no tiene por qué ser mejor a una crema de 20 euros, ujú, ¿vale? Ni existe ningún estudio que nos haya dicho que una crema de 70 euros sea mejor que una crema de 20 euros. ujú, Entonces, como es un producto que va a tener que usar durante todo el tratamiento, es ujú, importante que la crema que utilicéis esté testada en paciente oncológico, sea adecuada para el tipo de piel que tiene el paciente oncológico y que tenga una buena relación calidad-precio, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, en eso os va a asesorar bien el farmacéutico vuestro de confianza que tengáis. ujú, Otra cosa importante durante el tratamiento es la fotoprotección, ¿de acuerdo? Porque, como ujú, hemos dicho, muchísimos de los fármacos que se prescriben durante el tratamiento son fotosensibilizantes y pueden favorecer que el paciente tenga fotosensibilidad, es decir, que tenga erupciones o quemaduras solares de forma fácil. Y esto es ujú, importante, pues especialmente en los meses de verano, pero también en los meses de invierno, si por ejemplo uno pues, pasa mucho tiempo al aire libre por su trabajo o por sus hobbies, etc. Luego también en el caso del cáncer de mama, como hemos dicho, que muchas veces tienen alteraciones en las manos y en los pies a nivel ungueal, pues será importante proteger esas uñas, usar calzado holgado, intentar mantener las uñas con cremas hidratantes especiales para uñas y si aparece alguna alteración, pues consultarla. ujú, Cosas importantes también si se nos cae el cabello, pues proteger ese cuero cabelludo porque es un cuero cabelludo que durante toda la vida ha estado protegido por el pelo y pasa a estar desprotegido y entonces es más fácil
que tengáis sensación de frío, sobre todo en los meses de invierno, sensibilidad del cuero cabelludo, también que os podáis quemar en el cuero cabelludo por el sol, entonces protegerlo también es esencial. Y luego, en el caso de que se vaya a hacer radioterapia, es muy importante cómo sobrehidratar esa piel, principalmente las 2 semanas antes. Es muy importante hidratarla 3-4 veces al día, porque cuanto más hidratada esté esa piel, va a estar más protegida la radiodermitis. Y esos son consejos generales que yo creo que puede hacer todo el mundo, que son sencillos, que simplemente implican una rutina de, bueno, pues cuando me ducho, pues voy a ducharme con este jabón, me voy a hidratar después, me pone el protector y estoy listo para ir a nuestro día a día. Además justamente, y nadie puede decir que va falto de tiempo, porque cuando entras en el periodo de la quimio, de la radio, bueno, del cáncer de mama, dispones de más tiempo, por desgracia, porque tampoco en muchos casos te permite trabajar, etcétera. Por tanto, nadie puede decir que tenga falta de tiempo para poder hacer estas rutinas mañana, mediodía y noche si hace falta, para prevenir, porque pienso que en gran parte está más en la prevención que no en el después cuando suceden las cosas, ¿no? Y si han de suceder, que sucedan con menor pequeño, exacto. Entonces, Exactamente, eso es lo que se ha visto, ¿no? Que en el caso de los efectos secundarios en la piel, la prevención es la clave. Más, cuanto más bien tratada está la piel en el momento en que llega ese tóxico, pues menos va a tener efectos secundarios y menos molestos van a ser para el paciente durante el tratamiento. Muy bien. Y ahora ya también quería preguntarte una cosa ya más concreta, que también sucede mucho, porque el cáncer de mama sobre todo es, o la mayoría de los casos, ¿no? Es el tratamiento intervención, la quimio, la radio, y después hay el tipo de cáncer hormonal, que es el luminal A y el luminal B, en el cual después sí que hay un proceso que persiste, ¿de acuerdo? Y que sobre todo yo pienso que dermatológicamente y psicológicamente afecta muchísimo, ¿no? Entonces, todo lo que sucede a nivel dermatológico, ¿podrías dar algún consejo sobre cómo más o menos tratarlo? Porque claro, es un choque, yo pienso, a la piel, ¿no? De darle como 10, 20 años de más en muy poco tiempo y de una manera muy rápida, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pasa? Que de normal, cuando nosotros tenemos la menopausia, empieza una disminución en la cifra de estrógenos, ¿vale? Pero cuando se produce esa menopausia de forma artificial por el uso de fármacos antiestrógenos, esa menopausia llega de forma más radical, esos niveles estrogénicos disminuyen de forma más exagerada y por eso los efectos secundarios que uno se encuentra pues también son más importantes, ¿no? Y lo más importante pues es la sequedad de la piel, la sequedad de la mucosa vaginal también, entonces es importante añadir a la rutina algún hidratante vaginal, que hay muchos específicos para la vagina y luego también puede haber una pérdida de elasticidad, de flacidez en la piel, que eso pues, se puede mejorar también con ciertos productos tópicos o incluso algún tratamiento de tipo radiofrecuencia, etcétera, una vez ya el paciente ya ha acabado su tratamiento con la quimioterapia y la radioterapia. Y luego también en personas que tienen la predisposición pueden aparecer alopecias de tipo androgenética, que es una pérdida de pelo sobre todo a nivel central, y eso también se puede tratar con productos tópicos o incluso con fármacos, ya sea bien alguna vitamina para reforzar ese cabello o algún tratamiento incluso que se ha visto que también se puede prescribir en pacientes con antecedentes de neo de mama. Entonces, bueno, en cada caso, pues el dermatólogo os podrá asesorar qué es lo que podemos hacer para mejorar esos efectos secundarios. Ya para finalizar, no hay diferencia, ¿verdad?, entre encontrar un dermatólogo especializado en oncología, es decir, un dermatólogo de per sí, especialista en la materia y tal, puede dar soporte, ¿verdad?, a una mujer con cáncer de mama. En principio, cualquier
dermatólogo debería estar formado para asesorar a la mujer o al hombre, en el caso de que sea un hombre, durante su proceso de quimioterapia, radioterapia, Ujú, hormonoterapia o tratamiento dirigido. ujú, Sí que es verdad que luego pues, hay especialistas más que nos hemos formado más, ujú. pero eso, si el propio dermatólogo considera que es un caso demasiado complejo para él, pues ya Se se lo puede pasaría derivar. a su Ujú. compañero, sí, lo derivaría. Pero en general sí, son efectos secundarios que cualquier dermatólogo podría dar asesoramiento. Muy bien. Pues nada, pues ya hemos hablado hoy con la doctora Alba Catalá, que recordamos está en la clínica Tecnon y también en el Hospital Plató en Barcelona, para cualquier consulta que quizá os pueda generar, pues eso, el estar en medio de un tratamiento o quizá porque, bueno, pues os apetezca ir a verla. Nosotros encantadísimos de haberte tenido junto con nosotros en este principio de sección y contando con tu presencia. La verdad que, como siempre, encantada y esperando verte muy pronto. A ver si más adelante también nos puedes volver a ayudar en otras dudas que se nos puedan plantear más adelante. Por supuesto, Sandra, lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vosotros.